Bueno, pues comenzamos. Esto es mejor que estar en casa. Bueno, buenas tardes a todos y daros las gracias por venir en estos días tan complicados y tan ajetreados. A mí me hace mucha ilusión porque, bueno, pues se cierra algo que hemos estado haciendo, 10 personas, y creo que el resultado ha sido muy positivo y muy enriquecedor. Entonces, por si se me olvida, voy a empezar dando las gracias a mi equipo. Si alguien se me olvida, me escucháis, ¿no? Vale, pues mi equipo formado por Ana Galera, Rocío Carracedo, Susana Mas, Nuria Plasencia, Sonia Cantero, Mercedes, Verónica Cabero, Chema Cenarro, Maricruz, la jefa de estudios, y bueno, otros compañeros que sin estar en el proyecto pues han puesto su granito, como Miguel Ángel, y toda la buena disposición en general del centro. Bueno, pues todo esto ha sido gracias a la empatía y al impulso por este tipo de alumnado que, bueno, pues hemos intentado que cobre un poquito más de visibilidad. Espero que lo hayamos logrado, por lo menos que hayamos abierto un camino nuevo en la FP. Más cosas. Bueno, fuerte de hoy, para mí, es Aurora García. Ella es psicóloga, tiene una empresa, un gabinete que se llama Travesía. Está aquí en la Alameda de San Antón y bueno, pues la conocí pues por casualidades de la vida y bueno, pues vi que de su gabinete entraban y salían pues muchos chicos, niños, con este tipo de problemática, digámoslo así. Y fue un impulso, me lancé y le pregunté, ¿quieres colaborar con nosotros? Y ella me dijo que sí. Vamos. Digo, vale, empezamos bien. Y bueno, pues nos va a hablar durante una hora aproximadamente de, bueno, como profesional, pero al final nosotros somos profesores, no somos especialistas y no sabemos si lo estamos haciendo bien o no. Entonces ella pues nos va a dar unas pautas profesionales, nos va a poner ejemplos de cómo trabajar con estos chicos y chicas y de lo que se trata esta jornada de cierre es de aprender un poquito más. Digo de cierre porque acaba lo que es el proyecto, ya sabéis que es un proyecto que nos ha subvencionado el CPR y que, bueno, pues tuvo una dotación económica que hemos invertido y nos ha servido también de punto de arranque para seguir trabajando en futuros años, aunque no tengamos el proyecto subvencionado, pero sí que se queda como una identidad de centro, ¿no? Y bueno, dar un poquito de publicidad a uno de los productos que hemos creado, que es nuestra web, que es www.fpinclusiva.es, donde todo lo que hemos creado, porque era un proyecto de innovación y creación de materiales inclusivos, ha quedado ahí, ¿vale? Para que cualquier centro pues pueda utilizarlo. Hay vídeos que hemos hecho los propios profesores y bueno, y más cosas que iremos subiendo. Estamos ahora con el alumno mentor, que si nos da tiempo luego explicaremos qué queremos hacer con este alumnado y bueno, y sobre todo el registro. Es muy importante que cualquier profesor que tenga, bueno, esta inquietud de formarse en inclusión o de ayudar a este tipo de alumnado se registre, porque la finalidad es que creemos una red donde apoyarnos. Todos tenemos en nuestras aulas algún alumno con o sin diagnóstico y a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien o cómo podemos hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, con el boca a boca también se funciona muy bien. Oye, que tengo un alumno, pues mira, puedes ir a esta web y, ¿vale? Hacer un poquito entre todos esa publicidad que también viene bien. Y ya me callo y doy paso a
Aurora García, que nos tiene muchas cosas que contar. Bueno, gracias, Aurora. Me muevo la mesa. Todo tiene ruedas aquí. Salimos rodando. Bueno, vamos allá. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias pues, a este equipo que ha nombrado Esther y al centro, a vuestro instituto, pues, por iniciar este diálogo, porque yo estoy aquí porque pues, me habéis llegado y lo cierto es que los espacios terapéuticos que trabajamos con este sector estamos deseando poder comunicarnos con los educadores en sus espacios, ¿no? En los que están ellos a su aire, ¿no? Entonces, para mí esto es un lujo. Con lo cual, muchísimas gracias por este diálogo. Sí, es verdad que ahora voy a soltar yo aquí una parrafada, pero me gustaría quedarme con vosotros el resto de la tarde y bueno, pues que el diálogo siga dándose. Tengo muchas ganas de escucharos y también de escuchar vuestras propuestas, porque nosotras pues sabemos lo que nos funciona en una relación de tú a tú. Hay algunos recursos que voy a compartir con vosotros que otros educadores han puesto en marcha y que les han funcionado, pero esto es otro nivel. O sea, este diálogo para mí también es súper interesante y bueno, pues quería daros las gracias desde el principio por ello. Y vamos a empezar, ¿vale? Este es... Uy, perdón, es verdad. Me ha dicho vuestra compañera que pensaba que lo ibas a hacer tú. Pero vale, lo primero que vamos a hacer es tomar uno de los papeles que hay dentro de la carpeta azul en la que se os hace una pregunta. ¿Qué barrera crees que puede encontrar un alumno o una alumna con necesidades diversas en un centro de FP que muchas veces no vemos? ¿Vale? Entonces, pues bueno, os invitan a reflexionar sobre esta pregunta y a plantear una respuesta. Pues yo qué sé, dedicar un minutillo, ¿no? Un momento a pensar en ello. Vale. Vamos a ponerlo luego en la pared. Así que, pues eso, pensar en la respuesta con esa idea. Yo no voy a responder al principio. Claro, no voy a dar pistas. Perdón. Bueno, también tenéis, ¿sí? También tenéis un código QR por si queréis visitar la web en cualquier momento mientras vamos hablando. Este código os lleva al registro, ¿vale? Creo que también hay otra pestaña para alumno mentor que ya hablaremos. Y bueno, pero esta es la que me importa para que os podáis registrar. ¿Se escucha? Perfecto. Ah, el aire.
¿Cómo vais? ¿Lo tenéis ya? Vale, como estamos aquí casi en familia, si no os importa, voluntario, mientras lo pegáis, lo vamos a decir en alto, ¿vale? Sí. Y bueno, y después de la intervención de Aurora, nos tomamos un café. Claro, tienes que darle. Ahí mismo. Nuria, ¿qué has puesto? Ujú. Claro. Vale, gracias. ¿Ese de quién es? ¿Es de Ana? Ana, ¿qué nos has puesto? Sí. Mm. Ujú. Total, gracias. ¿Quién más? Venga. Bien. Es normal. Nosotros cuando empezamos en un centro nuevo nos sucede igual. Sí. Ujú. Y Sí. exacto. Desorientación. Eso es. Ujú. Sí. Muy bien. Gracias, Julia. Ujú. Bien dicho. Muy bien. Gracias. Bueno, si alguien más quiere comentar lo que ha puesto. Ujú. Muy bien. Gracias. Ujú. Mm. Exacto. Claro. Claro. Sí, muy importante.
Al lado. Sí. O en un restaurante. Sí, puede ser una interferencia. Sí. Total. Muy bien. Sí. Has dado el clavo. Has dado así de un golpe. Sí, sí, sí. Bueno, buenas reflexiones todas. Y ahora pues vamos a trabajar. Cuando quieras. Apagado, encendido. Hola, ahora sí. Bueno, pues no vais mal encaminados. ¿Vale? Estoy aquí, soy la psicóloga de Travesía, estas son mis compañeras, no soy la jefa del centro, somos 3 personas, 2 chicas que son logopedas y yo que soy psicóloga, y llevamos pues muchos años acompañando a niños, adolescentes y a sus familias en su crecimiento en relación pues al diagnóstico del neurodesarrollo pues que pues les ha tocado, que están viviendo, ¿no? Es importante un poco entender un poco qué es esto de un trastorno del neurodesarrollo y que hoy día se llama neurodivergencia, ¿vale? Voy a partir un poquito de ahí porque en un ciclo formativo o en un centro... Hola, ¿qué ha pasado? ¿Ahora? Ah, bueno, pero se oye. Me escucháis igual. Vale, en un centro de formación profesional, pues os vais a encontrar perfiles muy variados. Efectivamente, vais a tener pues chicos y chicas que presentan una neurodivergencia, pero tendréis otro tipo de perfiles que pueden compartir en algún momento, pues oye, circunstancias que vive una persona con neurodivergencia la mayor parte del tiempo. ¿A qué me refiero? Pues al final, cuando te encuentras con un chaval pues que tiene un ambiente psicosocial complicado, pues por ejemplo, que hay una adicción a la tecnología que estabais mencionando, pues muchas veces observamos fenómenos similares al que pueda vivir una persona pues con un diagnóstico déficit atencional. O sea, hoy día la adicción a la tecnología genera muchas veces perfiles similares. Entonces, yo me voy a centrar en la parte en la que soy especialista, que son los diagnósticos de neurodivergencia. Pero bueno, que hay muchos casos muy variados que os encontráis y bueno, para los que también puede ser interesante lo que vamos a comentar hoy. Neurodivergencia, ¿a qué nos referimos con eso? Cuando una persona tiene un trastorno del neurodesarrollo, desde un inicio está creciendo o las áreas social, del lenguaje, de la atención, a nivel motor, se están desarrollando de una forma atípica. No están siguiendo, pues a lo mejor, el ritmo esperado o están utilizando sus procesos de aprendizaje de la forma en que generalmente suelen dar. De forma que estamos hablando pues, de chavales que, por ejemplo, en el área de la comunicación, pues no es que no se comuniquen, sino que generan una forma atípica para comunicarse. ¿Vale? Entonces, pues vamos a partir pues, de un conjunto de perfiles que van a desarrollar de una forma típica diferentes dimensiones. Os he puesto en principio este cuadrante, no para leerlo ni muchísimo menos, sino para que veáis la enorme cantidad de diagnósticos que hay relacionados a la neurodivergencia y de dejaros como muy marcado de que este no es el lugar del cual partir. Es decir, los profesionales que están especializados en todas estas etiquetas son los clínicos. Muchas veces los clínicos suelen tener dificultades para diferenciar unos perfiles de otros. Además, creo que en la práctica cotidiana de un centro de vuestras características, tener claro cuál es el diagnóstico no es tan importante como entender pues qué rasgos está mostrando la persona que tenéis delante, ¿no? De hecho, hay uno de los cuadrantes que pone rasgos subclínicos o perfiles en estudio, ¿no? Y es que, bueno, pues hay personas que
tienen algunos rasgos asociados a algunos de estos diagnósticos que ya suelen tener bastantes problemas en su día a día en los centros educativos o en su vida social. Con lo cual, más que en la etiqueta, vamos a centrarnos pues, en actitudes, en pensamientos, en situaciones que una persona puede vivir, esté dentro de un trastorno o tenga un perfil asociado a un trastorno del neurodesarrollo o no, ¿vale? Creo que de esa forma pues, va a ser más útil. Bien, bueno, pues vamos a partir de este diálogo que no lo es, porque son dos pensamientos que se dan de forma separada con muchísima frecuencia. En el primer caso, pues nos referimos a un pensamiento que suelen tener muchos profesores, ¿no? Es que no nos mira, no pregunta, ni participa de ningún modo. Se tumba sobre la mesa, va a su bola, yo no puedo hacer nada con esa actitud. Y por otro lado, un chaval en su casa pues está pensando, mira, yo no puedo más, yo no sirvo para estudiar, no me da la cabeza, no quiero ir allí, yo odio ese lugar, ¿vale? Hay dos personas con dos pensamientos individuales en dos espacios diferentes que están teniendo una conversación sin tenerla, porque al final son dos ideas que se complementan la una a la otra. Así que, bueno, vamos a intentar ver qué aspectos pueden haber detrás de esta conclusión que se da en estas dos personas. Vamos allá. Hay una pregunta que hacéis en vuestra página de inclusión, FP Inclusión, en el que me gustó muchísimo. Hubo uno de los vídeos, que si no los habéis visto os recomiendo que los veáis porque están muy bien hechos, en el cual hay una profesional que se hace una pregunta y es ¿dónde se rompe la clase? ¿Vale? No se rompe la clase por un diagnóstico, se rompe la clase pues porque hay una serie de procesos cognitivos, de actitudes, de tendencias o de estados emocionales que contribuyen a que se rompa el proceso de comunicación que se está dando entre el profesor y el alumno. ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a intentar ver a partir de testimonios que he ido reuniendo con varios compañeros con los que he estado hablando estas semanas, con el objetivo de trasladaros pues, reflexiones que chicos y chicas con los que hemos trabajado pues, nos han traído al entorno terapéutico. Vamos a empezar por el principio. Comentario genérico, esto no es de una persona concreta, esto es algo que oímos a menudo. Oye, ¿qué tal en clase? Mal. ¿Por qué? No sé, da igual, no me rayes. Pues este es el punto de partida en la mayoría de las ocasiones. Tienes a un adolescente o, bueno, pues a una persona que puede ser un niño, te dice esto exactamente igual, pues que sabe que no está bien, pero no tiene ni idea de por qué y ni te lo sabe expresar muchas veces, ¿no? Pues nosotros por lo menos tenemos la suerte de que le vamos a dedicar un montón de horas a pasarle un montón de pruebas y entonces pues ver, entresacar dónde puede estar el problema de por qué pues sabemos que está mal, ¿no? Pero en vuestro caso pues muchas veces no tenéis esa posibilidad o son chavales que no han tenido la oportunidad de vivir un proceso de evaluación muy pormenorizado. Entonces, la primera barrera o fricción que nos encontramos, ¿no?, es que la mayoría de chavales suelen carecer de ese vocabulario subjetivo y de introspección que les puede ayudar a hacernos ver a los que estamos intentando saber qué les pasa y ayudarles qué está sucediendo, ¿no? Un poco en la línea de, algún compañero lo decía antes, ellos mismos no saben cómo se sienten, ¿vale? Entonces, pues muchas veces esto es pues una primera semillica que podemos sembrar. ¿Cómo podemos ayudar a los chavales a comunicar lo que les está pasando? Pues actuando de modelo. A veces dedicando un ratito, ese 1%, ¿no? Factor 1%, a comentar, por ejemplo, estoy poniendo una dinámica o bueno, una tarea en clase y bueno, puede ser que cuando leáis este texto os encontréis que hay demasiados términos que no entendéis o puede ser que os agobiéis porque es muy largo o puede ser, es decir, que podemos... Yo os voy a dar un montón de ideas después de cosas que ellos pueden estar sintiendo y pensando. A veces, trasladando nosotros esas ideas en el aula, ellos ya van aprendiendo o escuchando que pueden sentirse de una manera,
que algo puede ser problemático para ellos por esto o por esto otro. Vais a tener alumnos que están deseando poder justificar que no pueden hacer algo y van a coger esas ideas. Es verdad. Los que quieran justificarse van a encontrar ahí una idea. Pero bueno, los que quieran justificarse se van a justificar de una forma u otra. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esos alumnos que verdaderamente están viviendo esa situación, pues tal vez a través de vuestros mensajes en el aula van a encontrar las palabras para poder más adelante expresároslas, ¿vale? Entonces, bueno, pues una idea. Otra situación, otro testimonio. Esta conversación la tuve con un muchacho al que llevamos pues, varias semanas preguntándole, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves lo de entrar en el nuevo centro al que vas a ir? Ah, genial, voy a hacer amigos, por fin, voy a cambiar de lugar, tal, no sé qué. Y como 2 o 3 días antes, de repente, rompió esto. Y se me pasa lo mismo de siempre. Es que yo no quiero que me vuelvan a señalar, que me vuelvan a tratar mal. Otra vez el raro, el tonto, el que no eligen. Rompió a llorar durante 15 o 20 minutos. Una persona que nos había dicho que estaba solucionado, que estaba genial, que de repente se cayó y terminó él con la conclusión de que lo mejor era que no notaran que estaba. Ir a su nuevo centro y que no lo notaran. Es su principal obsesión. Claro, veo ahí un cartel, el primer día cuenta, el primer día es súper importante porque aquí vienen a veces chavales que vienen con una historia terrible de bullying, de haberse sentido diferentes, de no haber encajado y de además haber probado a intentar encajar en muchos espacios diferentes y encontrar mucha dificultad para socializar y encontrar mucho rechazo. Entonces, el primer día para estas personas es muy, muy, muy difícil. Tienden sobre todo a sus padres, intentan no contarles cómo se sienten verdaderamente, el miedo que tienen, incluso a mí misma muchas veces se resisten un montón. Pero mira, en el caso de este chaval, pues de repente pues, se dio. Y sabemos que este miedo es mucho más generalizado de lo que muchas veces los chavales expresan. Ansiedad anticipatoria, ¿qué significa eso? Son chavales que ya llegan con ansiedad, que vienen con miedo, que cuando el día anterior a veces no duermen, les duele la tripa, vienen con angustia. Yo he tenido chavales que tenían que ir durante determinados periodos, vomitaban y tenían que irse a casa después del primer recreo. Es muy duro entrar así a un centro educativo. No es la mejor manera de estar abierto a aprender, a escuchar o a relacionarse. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con este alumnado? Pues de nuevas, lo que os decía antes, el que ellos observen que el profesor habla de cómo se pueden sentir, incluso de que los profesores hablan de cómo se han podido sentir ellos en algunas situaciones, les aproxima un poco. Cuando, por ejemplo, desde un inicio se promueve que los trabajos en grupo o en equipo pues se organice un poco desde el profesorado, que no dependa de que el grupo se haga solo, porque la mayoría de las veces ellos se suelen quedar fuera o no saben cómo iniciar este tipo de relaciones. Nos suelen agradecer que al principio el grupo sea más, se genere desde el profesorado. Y sobre todo, un poco, alguien lo ha dicho antes, el ser visto. El que alguien sea consciente de ese lenguaje no verbal, de retraimiento, de que no me vean, de yo no existo en la medida de lo posible porque no quiero volver a ser el foco de nadie. ¿Vale? Agradecen muchísimo ese ser visto. Por dejar alguna idea. Vamos a seguir porque hay más testimonios. Bien, vamos a hablar de algo que, bueno, pues que últimamente está así como es muy conocido, mucha gente está hablando de esto y lo siento, pero tengo que dar un pequeño trocito de teoría con respecto a este tema. Pero bueno, vamos a empezar por el testimonio. No soporto entrar en el taller, siento que me taladra la cabeza, hay sonidos de todo tipo por todas partes, a veces no sé si la profesora me está hablando o si alguien se está burlando de mí, es que estoy en alerta. Salgo con dolor de cabeza todos los jueves, cuando tenía taller,
y necesito acostarme cuando llego a casa. No soporto hablar con nadie ni que me hable nadie durante horas. Es que no puedo ni pensar. Vale, este es el testimonio de una chica que se explicaba especialmente bien. Tenía una capacidad. ¿Vale? Entonces, sí, nos vamos a encontrar con alumnos que están a sus cosas y están pasando de nosotros y están dibujando porque no están atendiendo. Y luego hay otros alumnos que utilizan a veces esa herramienta de dibujar a lo mejor para no estar moviendo la pierna o para no levantarse y sí que están atendiendo, ¿vale? Simplemente no están mirando directamente porque a veces se sienten incómodos con esa interacción, ¿vale? ¿De qué forma podemos abordar esto? Pues a veces es interesante preguntar. Oye, he observado en el aula que prefieres mirar tu libreta cuando estoy hablando. ¿Te concentras así mejor o no? Porque a lo mejor hay algún alumno que efectivamente lo hace porque se concentra así mejor. Luego hay otros alumnos que no. Pero si os dais, o sea, percibís o veis en esa conversación que es así, pues simplemente esa conversación a esa persona le va... Oye, se va a sentir súper entendido y va a validar un poco su situación y lo va a agradecer, de verdad que sí. Vale, vamos a entrar al espacio del lenguaje. Esto es una cosa que nos preocupa muchísimo a mis compañeras, a mí, lo que tiene de trabajar con logopedas. Vale, típica conversación. Pregunto al alumno, pero vamos a ver, ¿por qué no respondiste a la pregunta si te la sabías perfectamente? Me lo ha comentado tu madre. Es que yo me estudié para qué sirven las telecomunicaciones y en la pregunta ponía funciones de las telecomunicaciones. Y los padres estaban tirando de los pelos, porque es como, pero vamos a ver, nos hemos tirado no sé cuántas horas para que se aprendiera este párrafo y como en el examen no aparecía el párrafo exactamente igual, pues ya se ha liado, ¿vale? Hay personas con diferentes diagnósticos que tienen problemas muy importantes con el lenguaje y con algunos conceptos abstractos, ¿vale? ¿Qué es lo que observamos nosotras? Pues que hay alumnos que cuando van trabajando sobre la comprensión de elementos más tangibles, como un sustantivo, vaso, amarillo, adjetivo, comer, un verbo, ¿vale? Pues bueno, pues es algo que van aprendiendo y bueno, es un contenido que es tangible, que lo pueden ver, que lo entienden perfectamente. Pero cuando tienen que comprender términos como densidad, población, amistad, conceptos que requieren de lenguaje para comprenderlo y a veces de un lenguaje menos elaborado, yo qué sé, puedo describir población como un montón de gente que vive en un sitio, pero en otros casos como la densidad, pues ya requiere otro vocabulario que es más abstracto, que es más complejo. Pues hay perfiles que cuanto más abstracto es el concepto, más dificultad tienen para integrarlo. Y es que hay ciertos niveles de complejidad abstracta que hay algunos chavales que tenéis aquí que es que necesitan muchísimo más tiempo para llegar a poder entenderlos. Entonces, es muy importante darse cuenta cuando trabajamos un texto con un alumno o cuando estamos hablando de un contenido en el aula, el grupo que tengo... ¿Cuántos contenidos abstractos son capaces de elaborar en este rato que voy a trabajar? O sea, de esto que yo quiero mostrar o de esto que estoy enseñando a mi alumnado, de este contenido, ¿cuántos términos son especialmente abstractos? Son cosas que no tocan, que no ven, que requiere que lo entiendan con otras palabras. Es una primera parte, ¿vale? En relación al lenguaje. Ahora hablamos un poquito más de soluciones. Siguiente parte del lenguaje. Una alumna me comentaba, es que cuando voy a darme cuenta me he aturullado y me da vergüenza preguntar, porque es que a veces, aunque me repitan la explicación, sigo sin enterarme. Yo no puedo estar parando la clase cada 3 minutos. ¿Vale? Nosotros tenemos muchos chavales que están hartos de que les digamos preguntad, hablar con el profesor, decirle tal... Pero claro, es que no pueden parar la clase efectivamente cada 3 minutos. Por un lado, porque les da vergüenza y muchas veces viene esa
esa idea errónea, ¿no? de muchos compañeros de, es que pregunta, es que es tonto, no se entera. Al revés, el que pregunta precisamente es el que está interesado y está aprendiendo. Muchas veces el que no se está enterando no hace ninguna pregunta, ¿no? No solamente que pasan vergüenza porque están siendo juzgados por sus compañeros, sino que es que además a veces la pregunta en función, según cómo está siendo explicado el tema, no les resuelve el problema enorme que se le está generando, ¿vale? Os he puesto ahí un ejemplo. Fui a casa con mi abuela, fui a casa sin mi abuela. Con y sin son preposiciones que pues, para nosotros es muy fácil ver la diferencia. ¿Cuál es el problema? Hay personas que podéis tener perfectamente en una FP, pues que puedan tener un perfil con dificultades en el lenguaje, pues un caso de autismo, un trastorno de la comunicación social, un trastorno específico del lenguaje, hay muchos cuadrantes diferentes que tienen dificultades enormes para decodificar el significado de términos como las preposiciones, los conectores, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que se quedan con la idea de casa, abuela. Vale, que va a casa de su abuela. No voy a casa de mi abuela. O voy a casa con mi abuela o voy a casa sin mi abuela. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el discurso que estoy trasladando es muy prolongado, pues si tengo problemas para decodificar estos términos que son muy funcionales para comprender el discurso que me están dando, pues me pierdo muchísimo, muchísimo, ¿vale? Que es la parte 2 del lenguaje. Vale, luego lectura comprensiva. Voy a centrar un poquito en las dos partes del lenguaje que os he comentado. Claro, si me cuesta trabajo comprender ciertos términos abstractos y además me pierdo con el lenguaje funcional, conectores, preposiciones, etcétera, pues en una explicación en el aula ya no voy a hablar de los tiempos, incluso de tiempos cortos, me puedo perder muchísimas veces e incluso perder el sentido de la comunicación que estoy recibiendo muchísimas veces. ¿Cómo se puede apoyar esta dificultad? Pues muchas veces, si el grupo lo requiere, utilizar el lenguaje más cotidiano posible suele facilitar. Yo he tenido profesores, por ejemplo, que han intentado hacer glosarios con los alumnos, coger términos y describirlos, y esa herramienta pues puede ser una pérdida de tiempo increíble si cogemos y utilizamos eso como si fuera un diccionario. Es que no se están enterando tampoco. Es decir, si hacen un glosario con sus propias palabras, aunque partamos a veces de una forma de expresión muy rudimentaria, es mejor que partan de una expresión rudimentaria y luego ir agregando contenido más complejo y más profesional poco a poco. También entiendo que depende del grupo, ¿no? Si tenéis un grupo en el cual pues, hay pocos alumnos en los que se encuentran en esta situación, pues... Pero bueno, yo por lo que observo es cada día más alumnos tienen dificultades para comprender contenidos abstractos, así que pues nada, creo que es algo que pueda ser útil bastante para todos. Por supuesto, pues cuanto más breves, cuanto usemos pues oraciones más en afirmativo, menos enrevesadas, en fin, eso es algo que habéis oído muchas veces. Sé conciso, utiliza vocabulario simple, etcétera, etcétera. Efectivamente lo agradece. Pero bueno, pues esto es dos testimonios que escuchamos mucho. Y una cosa muy importante. Yo he subrayado esa parte de no puedo estar parando la clase cada 3 minutos. Esa frase que dice la alumna, ¿a quién se la he escuchado primero? ¿De dónde sale esa idea? Claro, ¿cuántas veces no ha oído a un profesor decir es que no puede estar pasando la clase cada 3 minutos? Es decir, muchas veces le pedimos a los alumnos que nos pregunten y ellos también parten de esa idea de, oye, es que a mí me han dicho muchas veces que no interrumpa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Tal vez si vamos dando explicaciones o vamos aportando la información que tenemos preparada y lo utilizamos periodos de 5 o 10 minutitos para dar información y luego vamos poniendo pequeños periodos para responder preguntas o para aclarar algunos términos y promover mucho un ambiente de confianza entre compañeros para que cuando se pregunten no lo tomen a modo de... No, al revés, no hay una pregunta que sea tonta, ¿no? Esa típica frase.
Eso seguro que sabéis mejor, más que yo. Sí, claro que sí. Sí. La dificultad de comprensión lectora ahora mismo se va observando desde cursos de primaria, y estoy hablando de primeros cursos de primaria. Es que ahora mismo hay una relación con la lectoescritura bastante negativa. Para empezar, porque tenemos a niños de 3 y 4 años empezando a ver las letras en infantil. De forma que puede ser que ya cuando llegues a primaria estás un poco harto de las letras y si encima tienes problemas para aprenderlas, pues más todavía. Eso por un lado. Luego, las lecturas comprensivas en primaria no suelen ser muy escalonadas. Es decir, pasamos de estar aprendiendo las letras a estar leyendo frases con bastante rapidez. Entonces, la forma en que antes se aprendía a leer, la forma en que ahora se aprende a leer, pues es bastante diferente. Y yo no sé, muchas veces eso es un debate que solemos tener nosotras en el centro. Y es que no tenemos muy claro si está siendo contraproducente que los niños empiecen a aprender o a trabajar la lectoescritura tan pronto cuando no es necesario. Es decir, el estudio de psicólogos y pedagogos lo que nos está diciendo es que los cerebros de los niños están preparados para aprender la lectoescritura a partir de los 6 años. Y los niños llegan a primaria leyendo ya. Entonces, bueno, leyendo, exactamente, algunos, leyendo, es decir, poniendo una letra detrás de otra, porque eso es una parte de la lectura. Luego está la comprensión lectora, y es que sí, voy leyendo las palabras y me voy enterando de lo que dice. Es un debate, es un debate. Pero sí que es verdad, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, la forma en que ahora juegan los niños es muy diferente a como era antes y la lectura requiere tiempo, paciencia. Entonces, hay muchos elementos que pueden estar perjudicando a que los alumnos tengan una lectura comprensiva más con un rendimiento mejor. Bueno, pues continúo un poquito. Justamente, lectura comprensiva, ¿vale? Bueno, esta es situación que también os habéis encontrado millones de veces. Trabajar un texto con un alumno. Yo pensaba que lo había entendido, pero no he visto nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Lees un texto con un alumno, pues él ve una serie de información, luego lo lees tú, le vas explicando lo que hay y se queda en plan de, pues yo no he visto absolutamente, yo me acabo de leer esto y es que no he visto nada de esto que me estás contando. Mira, yo es que no sé lo que es importante, intento memorizarlo todo. No saben subrayar, no saben esquematizar, no saben resumir. Un poco en la línea que comentábamos antes. Esta situación nos la encontramos con muchísimos perfiles, porque sí, obviamente una persona pues, con una dislexia pues es su problemática principal. Pero hay muchísimos diagnósticos asociados al neurodesarrollo que suelen tener dificultades en la lectura comprensiva, puesto que no es solamente la dificultad para decodificar, ¿no? Un disléxico va a tener dificultad porque va a ir decodificando las palabras más lentamente, etcétera, etcétera. No, aparte está el que cuando yo leo un texto, a veces... Uy, ¿soy yo? Ah, claro, porque no le hemos puesto el cargador. Eso es muy importante. Mira, está en mi mochila. Madre mía. Pues esto habría sido muy interesante. Sí, por favor. Eso nos pasa contigo. ¡Qué jaleo! Es que no he caído. Ah, no pasa nada. Eso antes también ha pasado. No he caído, madre mía. ¡Hala! Sí, por favor. Ay. Vale, perfecto. Así. Bueno, pues a veces no es solamente el problema concreto que genera pues una capacidad de procesamiento como la que tiene un disléxico, sino que a veces pues tú vas a leer un texto y las respuestas que vas a dar a ese texto requieren que tú te hayas fijado en esta información, generes un argumento, una explicación. Es decir, también está la inferencia que tú haces del texto que estás leyendo.
De forma que pues esto es una de las situaciones que más trabajamos dentro del centro. Acompañamos a los chavales pues a ir, pues venga, tenemos este texto, vamos a ir acortando parte por parte, vamos a sacar las ideas principales de este párrafo tal. Al final son técnicas de estudio. Cierto es que aquí no tenéis orientador pedagógico, pero cualquier taller de técnicas de estudios pueden ir dando ideas para organizar un texto. Ahora mismo hay una aplicación que forma parte de Google que se llama Notebook LM. Cuando abrimos Google, pues que nos permite, por ejemplo, meter un documento PDF y que esa aplicación nos organice un montón de cosas. Claro, tenemos alumnos que con nosotros van a ir generando o aprendiendo ciertas técnicas de estudio y conforme se vayan motivando, pues las van a ir poniendo en práctica. Pero luego vamos a tener otros alumnos que llevan años y años y años trabajando sobre ello, y es importante entender que el hacer o el poner en marcha estas habilidades requiere que tu cognición, que tu cerebro sea capaz de hacer esos procesos cognitivos, y hay personas que van a encontrar la dificultad para poder hacerlo. E incluso si os llega un perfil con un diagnóstico, con un trastorno de neurodesarrollo que nunca ha sido tratado, nunca ha sido diagnosticado, es muy difícil que que puedan aprender estas técnicas y las pongan en marcha así. Pues mira, para algo que nos sirven las nuevas tecnologías, vamos a dar uso de estas aplicaciones que les ayuden, que les hagan el material más accesible y que tengan ejemplos, ¿vale? Que tengan ejemplos a partir de los cuales pues ya luego ellos intentar pues aprender sus procesos. Por lo que yo tengo entendido, tampoco tenéis mucho tiempo para poder sentaros con ellos a hacer estas cosas. Sí que pues, podéis hacer ejemplos en clase con algunos textos, algunos contenidos concretos que os creáis que son especialmente importantes. Vale, pues un ejemplo de disgrafía. Esta conversación, también es un buen ejemplo. Hay que escribir, podemos hacerlo oral. Es que necesito ver cómo te vas organizando conforme escribes. Es que odio escribir, tardo muchísimo y me sale mal. ¿Puedo hacerlo a ordenador? Venga, sí, solo va a ser un ratillo. Comienza el ejercicio. Mira, prefiero no hacerlo. ¿Vale? ¿Qué nos pasa con la escritura? Y fijaros, quiero que veáis esta letra y esta organización es de un chaval de 16 años. Y no es que no haya escrito nunca, ¿vale? Porque este chico ha estado en terapia muchos años. Lo he puesto a posta porque quería ponerlo de ejemplo. No le falta trabajo. Este chico ha hecho toda la libreta rubio que podáis imaginar y ha estado trabajando con nosotras muchísimo tiempo. Pero es un chaval cuyo una de sus dificultades es que tiene disgrafía. Eso significa que los procesos cognitivos que le permiten ir coordinando adecuadamente su movimiento manual para generar los grafemas en la libreta y demás, pues es que está interferido. Da igual lo que practique, no puede hacer la letra mejor. Le resulta imposible, más suele terminar con dolor de mano, para imaginaros, ¿vale? Y no solamente hay disgrafía. Obviamente pues la letra no es la más bonita del mundo, pero es que además, como podéis observar, conforme va avanzando, al principio empieza muy bien, pero le cuesta tanto escribir que también va perdiendo el hilo de lo que está escribiendo. Le cuesta ir generando la idea que estaba escribiendo. También es muy frecuente. Y bueno, ya ni que contaros con mantener una estructura, la libreta limpia, etcétera, etcétera. Para que están los ordenadores y las tablets, por Dios. Cuando tenemos un chaval o una chica pues que tiene esta dificultad y es que no puede escribir mejor, pues lo ideal es darle una herramienta que le permita explicar o expresar o generar sus contenidos con más facilidad. Quisiera hacer un poco más de hincapié con respecto a la forma en que está organizando el mensaje.
observamos también cada vez con más frecuencia que hay muchos chicos y chicas que quieren trasladar una idea o quieren generar una historia o intentan generar una argumentación y se encuentran con muchas dificultades para organizar el lenguaje que es tan expresivo, ¿vale? Obviamente, escribiendo hay gente que le va mejor porque tiene más tiempo para pensar y lo puede organizar mejor. Y luego hay otras personas que escribiendo se lían muchísimo. Entonces, también muchas veces pues, tienen problemas de disortografía o no recuerdan pues, en fin, todas las leyes ortográficas y demás, juntan las palabras y se entiende peor y, sin embargo, oralmente pues, se explica mejor. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, 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 exactamente. Ellos están haciendo o llevan una reflexión por un lado y tienen dificultad para coordinar lo que están pensando con lo que tienen que escribir. Pero es que inclusive a veces les va rápido incluso para organizar esa historia. Es decir, en una situación así, y fíjate, no solamente a la hora de escribir, sino, por ejemplo, cuando te están contando algo que les ha pasado y ves que, mira, no me estoy enterando de nada de lo que me está diciendo este chico porque va como de una cosa a la otra, ¿no? Lo ideal es, bien, coméntame un poco, así en general, suelta. Y una vez has fichado algunas ideas, juntos vamos a intentar organizar estas ideas, ¿no? La típica tormenta de ideas, pero con algo que te están intentando decir, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a traducir, a traducir eventos. Entonces, muchas veces es eso, escuchar, a ver, lo primero que se le ocurre y luego ir viendo cómo le podemos ayudar a organizar ese contenido, ¿vale? Claro, claro. Estructura, claro. Estructura, claro. Cuando estoy desorganizado, lo que necesito es que me lo den sencillo, que esté estructurado sencillo para mí, efectivamente. Claro. Una cosa que también agradecen para pasar del esquema a lo que es la redacción es tener modelos de redacción muy estructurados. Puede empezar así, seguir así, ¿no? Efectivamente, en contra de, es decir, con los conectores que le permitan. Entonces, si voy a trabajar este contenido, pues me viene bien compartir esta estructura con conectores. Es algo que agradecen un montón. En cualquier caso, si el problema de disgrafía o el problema de desorganización es muy gorda, igualmente lo va a tener muy complicado, ¿vale? Es decir, no es que no quiera trabajar, no es que no se esté esforzando, es que verdaderamente es algo que le cuesta mucho trabajo y en algunos casos es que no lo pueden hacer mejor, ¿vale? Bien, pues siguiente término, inquietud motora. Esto me lo decía un chaval con el que estuve trabajando mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo haciendo ejercicios de relajación, bueno, en fin, todo, o sea, todo. Hemos probado todo. Y me decía, es que no puedo. Pienso en estar quieto, pero es como si el cuerpo fuera por un lado y mi cabeza por otro. Me siento incómodo. Puedo llegar a controlarlo durante un rato si me concentro mucho, pero sin darme cuenta estoy moviendo un boli lápiz, tocándome el pelo, girándome. Es que la voy a liar sí o sí. El punto es, me siento incómodo, sienten una incomodidad por dentro, ¿vale? Yo os he puesto este dibujo, esta imagen que me gusta muchísimo utilizar para explicar esto. Y es básicamente esto que estáis viendo son como unos mapas corporales. Pues una doctora que hizo una encuesta a 700 personas y les preguntó en dónde notaban tensión o en dónde no notaban ninguna en función de la emoción que tenían. Y me gustaría que vierais cómo se siente un cuerpo pues, neurotípico, normal, cuando estamos en una situación neutral. Pues no notamos tensión en ninguna parte del cuerpo. Hay personas que son incapaces de apagar
el estado de inquietud motora y notan tensiones corporales en todo momento. O sea, no tienen estado neutral. No tienen estado neutral. O sea, o a lo mejor lo tienen en periodos muy concretos, muy específicos. Seguramente el centro escolar no sea uno de ellos, o el centro educativo no sea uno de ellos, porque es un entorno que normalmente suele generar cierta ansiedad a estos chavales, ya sea por la cuestión social, ya sea, ostras, si me va a preguntar al profesor, ya sea porque tengo que entregar esto y no sé si lo tengo bien, o etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es imposible no mover alguna parte de su cuerpo. ¿Qué podemos hacer con este alumnado? Pues darle espacio. Necesitan espacios. Yo recuerdo a un profesor pues que le funcionaba muy bien, pues en algunos alumnos darle la oportunidad de decir, venga, vete un minuto a dar una vuelta, a correr, le das una vuelta al patio que tenían en el centro y cuando pase ese minuto te vuelves. Y era otra historia. Porque hay alumnos que solamente están neutrales o un poquito más tranquilos cuando están cansados, cuando físicamente están cansados. Tienes aquí un alumno que te entra, yo que sé, a las 8 de la mañana. Al principio están durmiendo, puede ser, pero conforme va pasando la mañana, ese cuerpo se va activando. Y además, a veces esa inquietud motora procede de la emoción de curiosidad. Quiero vivir, quiero hacer cosas, quiero tal, quiero tal, quiero tal. ¿Vale? Que no tiene por qué ser un, oh, qué coño, no me gusta esto, tal. No, a veces es un, estoy preparado, ¿vale? Para hacer algo que me haga vivir, ¿no? Que me motive. Y es que, pues lo que os digo, es difícil, muy difícil para ellos inhibir esos impulsos, de forma que son alumnos que necesitan tiempos. Con lo cual, si nos fijamos en los que estaban teniendo dificultad para seguir el discurso en lenguaje y nos fijamos en estos alumnos, ambos agradecen muchísimo que los tiempos en los que tienen que estar concentrados sean más bien cortos, que haya, si puede ser, un pequeño descanso. Luego repasemos lo que hemos visto antes para seguir hilando lo que vamos a seguir viendo después, ¿no? Es una estructura que suele funcionar bastante bien. Vale. Una persona que suele tener inquietud motora muchas veces pues encuentra alterada su capacidad de atención, obviamente. Si tú estás con esta historia en tu cuerpo, pues a veces te cuesta trabajo estar atento a lo que tienes delante. Y otras veces no, ¿eh? Hemos tenido casos de chavales con una inquietud tremenda, pero que se estaban quedando con absolutamente todo. Es más, a veces esa inquietud es esto ya me lo sé, ya lo controlo, estoy aburridísimo, mi cuerpo me está pidiendo irme a buscar otra cosa, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que suele haber dificultades de atención cuando nos encontramos con esa inquietud motora. Me voy a detener de nuevo pues a otra puntita teórica, pero bueno, después de leer el testimonio. Me acaban de comentar tus padres que te han quedado 5 asignaturas. Es que yo pensaba que aún tenía tiempo de solucionarlo y que podría recuperar haciendo los trabajos. Y vamos a ver, algunos de los exámenes los tienes muy suspensos y te pasaste de la fecha de los trabajos. Es que yo pensaba que podía presentarlos, no sabía que iba tan mal. Y esto es un mensaje que recibí de una chica poco sospechosa de querer mentir, engañar y ocultar información, que también los hay. Es decir, también hay personas que evitan y que intentan ocultar un poco lo que está pasando, ¿vale? En este caso no era así. O sea, no es una chavala que mienta o que tenga un problema de conducta en ese aspecto. ¿Qué va, qué va? Es que verdaderamente no se había enterado de lo mal que iba, ¿vale? Es un ejemplo fantástico de síntomas disejecutivos. Ya que me voy a hacer otro pequeño parón. Igual que os he explicado antes lo que era integración sensorial, ahora voy a parar a hablar de lo que son las funciones ejecutivas, ¿vale? Las funciones ejecutivas se suelen desarrollar a lo largo de primaria y consisten en esas habilidades que nos permiten organizar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Por eso he puesto ahí como una mesa, ¿no? Un equipo de trabajo.
¿vale? La mejor metáfora es imaginarte que en tu corteza frontal van apareciendo pequeños personajes, ¿no? La directora, la secretaria, la jefa de estudios, que va a organizar cómo vas a gestionar tus cosas, ¿vale? Entonces, tus funciones ejecutivas van a hacer que, vale, ahora mismo están pasando todo esto a la vez, ¿no? Pero ahora tienes que atender esta cosa. Vale, nos ponemos con esa cosa. Venga, si con esta cosa, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, podríamos hacer esto, esto, esto y esto. Si esto podría salir mal por esto, venga, esto no lo vamos a elegir, esto tal, venga, esto no, esto y esto sí que lo puedo hacer, esto no porque no me da tiempo. Ah, pues venga, pues entonces elegimos esta. Lo ponemos en marcha. Ostras, espérate, que hay un problema y resulta que este camino que he elegido no me va a funcionar. Ah, pues vamos a recular. ¿Qué opciones teníamos? Ah, esta y esta. Venga, pues esta. ¿Vale? Toda esta reflexión depende de nuestras funciones ejecutivas. Y hay varios perfiles del neurodesarrollo que sabemos que suelen tener dificultad para ir generando estos procesos, para aprender estos procesos. De hecho, estamos hablando de personas que suelen depender de una supervisión externa constante para poder hacer lo que tienen que hacer. Es decir, muchos de los alumnos que tenéis aquí llevan toda su vida de primaria siendo revisados por sus padres constantemente. ¿Qué tienes que hacer? Ahora vamos a empezar por aquí, luego por aquí. En fin, en general, todo. ¿Qué es lo que va a estudiar ¿Qué va a estudiar mi hijo? Pues mira, hijo, puedes estudiar esto, esto o esto. Aunque mejor esto. Es decir, no suelen utilizar las funciones ejecutivas ni siquiera para organizar su propia vida. Y Aurora, efectivamente. Perdona, ¿qué podemos hacer con ellos? Vale, con este tipo de alumnado, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas más difíciles es acompañar a un alumno a que vaya generando estos procesos sin hacerlo nosotros. Podemos orientar, acompañar y en la medida de lo posible no decir exactamente. Entonces, al principio es, venga, vamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto. A lo mejor es sentarnos con toda la clase y decir, venga, a ver, esta semana tenemos esto, esto y esto. En general, vamos a compartir esa reflexión. ¿Por dónde creéis que habría que empezar para preparar este material? ¿O por dónde creéis que podemos empezar para estudiar? ¿O qué tareas son las primeras que tenemos que realizar? A veces es orientando, haciendo preguntas y que ellos vayan respondiendo. Al principio depende mucho de que vayamos preguntando nosotros, de que vayamos nosotros generando esos diálogos. Y luego, progresivamente, ellos solos van tomando más la batuta, ¿vale? Depende de qué medida está perjudicada su sistema, su función ejecutiva. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Una de las cosas que nos solemos encontrar también es, tengo que hacer un trabajo sobre tal tema, ¿vale? Venga, ¿qué sabes de ese tema? Yo qué sé, los ríos. Pues yo qué sé, pues que llevan agua, que están en la naturaleza, ¿vale? Pero esa red que conecta descripción de lo que es un río, yo qué sé, qué tipos de río hay, es decir, sí, o sea, toda esa construcción, esa red de preguntas que vamos generando en torno a un tema, es que no saben generar esa red, ¿vale? Entonces, a nivel de idea, de contenido, en la red se puede ir intentando comentar, venga, ¿qué sabes de eso? ¿Qué nos podemos preguntar sobre un río? ¿Qué nos podemos preguntar sobre este tema que estamos viendo? E ir progresivamente construyendo preguntas. Como os digo, al principio no se les ocurren, pero si nosotros vamos dando cierto esquema, por ejemplo, descripción, funciones, tal, pues ellos ya terminan haciéndose esas preguntas muchas veces. En otros casos no, pero muchas veces sí. Y a la hora de gestionar sus cosas, pues insisto, o sea, nosotros, mira, una cosa que yo suelo utilizar mucho es el calendario. Un calendario del mes típico, de mes de marzo, los días que hay. Divido los días por la mitad, está la mañana y la tarde, ¿no? Y entonces yo le digo que escriba, aquí tengo que entregar el trabajo de no sé qué, aquí tengo el examen de no sé cuánto, aquí tengo tal.
y les digo, bien, vale, ¿cuántos ratos crees que vas a necesitar para estudiarte este examen? Pues tiene 6 temas, ¿vale? ¿Cuántos ratos? Es decir, voy a sentar 6 tardes por lo menos, ¿no? Son 6 temas, o venga, o una tarde por cada 2 temas en función de cómo sean los temas, ¿no? Bien, vamos a ir marcando en ese calendario con colores cuándo vas a hacer eso. Claro, muchas veces se dan cuenta de que cuando empiezan a marcar esos tiempos se quedan sin tiempo. De esa forma se dan cuenta de cuándo tienen que empezar. O sea, tengo que empezar ya porque me quedo sin tiempo. ¿Vale? Una persona que, como esta chica, no es para nada consciente de la bola en la que se está metiendo, necesita muchas veces ese modelo visual de ser consciente del tiempo que le queda para hacer algo. ¿Vale? Y otra cosa que yo tengo puesta en mi aula, en un cartel bien grande, son una serie de frases de situaciones típicas que les suele pasar y es, pues no sé muy, o sea, este tema no lo he entendido y estoy un poco bloqueada, ¿vale? A modo de que se les va acumulando el trabajo y no se dan cuenta y no lo comunican, ¿no? Pues ciertos comentarios como ese, en plan de, si te pasa esto, dímelo para que te pueda ayudar. O en plan de, he estado muy liado estas semanas y me he acumulado con 3 temas que no me he visto, ¿vale? Esas típicas frases por escrito en el aula hacen a veces que el alumno diga, ay, pues eso me está pasando, voy a decirlo. Que muchas veces no, pero a veces sí. El modelo. Aurora, entonces aconsejas que pongamos, por ejemplo, en el aula frases de antes de que se te haga la bola más grande, pregunta o cosas así. Claro, si la cosa es que hay que ponerles ejemplo de cuándo se le está haciendo la bola muy grande. O sea, os mando el cartel, no pasa nada, lo tengo. Yo os lo comparto y así tenéis varias frases diferentes, ¿vale? Para que entendáis a qué me refiero con el ejemplo. Bueno, venga, vamos a seguir. Uno de los problemas que hay con la función ejecutiva es que esa dirección, ese equipo que tenemos en la cabeza, nos dice, ponte ya, porque no te da tiempo, ¿vale? Te arranca. ¿Qué pasa? Que a veces ese arranque inicial hay muchísimas personas que lo tienen, que está alterado, que les cuesta mucho trabajo arrancar. De hecho, la sensación que suelen describir es muy parecida a la que siente a veces una persona que está viviendo un proceso depresivo. No me puedo levantar. Pues a veces viven una situación muy parecida. Hay un bloqueo de no me puedo levantar. Ahora me cuesta muchísimo sentarme a estudiar porque sé que va a ser una pesadilla. Es como si mi cuerpo pesara, no consigo levantarme y luego me agobio muchísimo porque no voy a llegar a poder verlo todo. Yo quiero, pero no puedo y luego me siento mal. ¿Vale? Hay personas que no es que no se levanten porque no quieren, es que hay un desajuste y les cuesta muchísimo arrancar, muchísimo. Suelen tener desde el pasado una historia de experiencias muy negativas cuando se han sentado a hacer trabajos en casa. Muchos de ellos han discutido con sus padres todas las tardes de su vida antes de llegar aquí, porque los padres se sentaban con ellos a hacer las tareas y, en fin, pues una batalla campal. Entonces, es un momento que no es agradable para ellos. Para cualquier persona, ponerse a estudiar es algo que cuesta. Pues para una persona que tiene una historia acumulada de problemas emocionales asociado a eso, pues más todavía. ¿Qué podemos hacer? Hay una cosa que muchos adolescentes hacen de forma intuitiva, y es que se ponen música. Y muchas veces decimos, hay que ver, no te pongas eso porque te vas a distraer o lo que sea. Y a veces esa música hace que el chaval se levante. Y a lo mejor con esa música se pone a hacer un esquema. Y a lo mejor cuando ya estoy sentado en la mesa, que ya me he puesto, ya puedo cortar la música e intentar concentrarme en otra cosa. Pues sí, es verdad, la música no la podemos mantener todo el tiempo. Pero si tenemos una persona a la que le cuesta trabajo levantarse, es importante buscar una forma en la que empezar a trabajar sea más reforzador para esa persona. Se me acaba de ocurrir una idea. Yo no sé si alguno lo habéis probado, música en el aula. ¿Lo habéis probado alguna vez? Por lo menos para arrancar. Por lo menos para arrancar. Y funciona. Qué bien.
que nunca hago sesión de baile, pero por lo menos han puesto de pie. Y una vez que están de pie, pues hago ejercicios de estiramiento, de relajación. Qué bien, qué bien. Y ya me lo dicen, con este grupo, profesora, que ya es Claro. Qué bien, qué bien. Jo, pues muy buena idea. Genial. Yo en la guardia de la ESO he hecho meditación. Claro, claro. Qué bien. Hombre, para un estudiante de esa edad. Sí. Mira, todo lo que sea romper un poco la rutina, pues lo van a agradecer. Y al final también vamos a ir a ese punto que decíamos antes, de se van a sentir como comprendidos, validados y un poco en una línea de compenetración con el docente. ¿Entiendes? Bueno, ya me queda poquito. Mira, este es un ejemplo de unas prácticas que digo, jolín, me gustaría llevar algún ejemplo de unas prácticas. Y esto es algo que le pasó a un chaval nuestro. Y tiene que ver con la inflexibilidad. Vamos a ver. Fue a la escena de la fotocopiadora, le di al botón de la máquina, pero no se encendía como siempre y me quedé delante de la máquina sin saber qué hacer hasta que entró por la puerta mi tutora y me dijo que llevaba allí 20 minutos. ¿Vale? Inflexibilidad y adaptabilidad. Muchas veces nos imaginamos pues a una persona que tiene que hacer las cosas siempre así y si hay un cambio ya me pongo muy nervioso, o que estaba programada la actividad de determinada manera y si no es así ya me pongo nervioso. Y sí, también. Es decir, la inflexibilidad es actualmente se utiliza este término para describir el rasgo de esa necesidad de controlar lo que va a pasar. Pero más que el controlar lo que va a pasar, el problema que hay detrás es que no sé qué hacer si no se dan las cosas como yo esperaba que se fueran a hacer. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con proteger y prevenir que los alumnos tengan claro lo que van a hacer, anticipar, darles todo, y eso está muy bien y es muy importante. Pero yo, fíjate, os animo a la otra parte de la inflexibilidad, y es a ayudarles a tener soluciones, a ayudarles a plantearse si me pasa esto, ¿qué alternativas tengo? ¿Vale? Porque es uno de los procesos que están más, que están interferidos, ¿vale? Tiene una dificultad enorme para encontrar las alternativas. Bien, va a haber a veces, y esto es algo que es importante hablar con los alumnos, va a haber veces que vamos a tener programadas las cosas de una manera y no van a ser así, pero no te preocupes, porque, bueno, cuando suceda esa situación, pues es imprevisto, pues hablaremos, tendremos en cuenta, es decir, buscaremos otras soluciones, o a veces no se puede elegir, pero tendrás espacio para, si necesitas salir, relajarte un poquito porque te ha desajustado, vas a tener esa posibilidad. Es decir, también, aparte de prever y organizar y anticipar, y viene muy bien el que ellos flexibilicen eso, que ellos aprendan a generar alternativas. En este caso, creo que precisamente para el tema de las prácticas y para entrar en la empresa es fundamental detectar qué situaciones se pueden encontrar que hagan que se queden 20 minutos parados en un contexto laboral sin saber muy bien qué hacer. Y pueden ser situaciones muy, muy diversas. Entonces, viene genial ir apuntando, bueno, vosotros tendréis millones de historias con alumnos que habéis tenido, que tal vez juntaros todos y hablar sobre esas situaciones que han tenido esos alumnos, viene genial el poder compartir esos testimonios con los alumnos que vais a mandar de prácticas, para que sepan, pues mira, le sucedió esto y encontró la solución de esta manera. ¿Vale? No es solamente el prepararles para trabajar, sino el prepararles pues para poder resolver ciertas situaciones cotidianas que pues a veces son más problema que el trabajo en sí. Porque fijaros, este chico se vio bloqueado por un botón de una fotocopiadora. Relacionada con la inflexibilidad
a veces nos encontramos con bloqueos emocionales, ¿vale? Pero bueno, es verdad que un bloqueo emocional, o sea, una situación de inflexibilidad me puede bloquear. Este chico se bloqueó, se quedó ante la fotografía, no sabía ni que había pasado tanto tiempo. Se quedó totalmente ahí, saturado. Pero un bloqueo emocional puede darse por muchas más situaciones, ¿vale? Puede llegaros un alumno con un problema de su casa, colapsado emocionalmente y que pues de repente rompa a llorar en el aula o no sabéis qué está pasando, pero esta persona pues de repente pues ha explosionado de una forma u otra, ¿vale? En este caso os pongo el siguiente ejemplo, que era complejo porque no podía ni hablar. ¿Qué ha pasado? Una chica, 17 años, silencio, mirada baja, tensión corporal, manierismos en las manos, no podía parar de tocarse los dedos, tocar las manos, expresión seria, ojos inmóviles, mirando hacia una posición. Yo le trasladé, tómate tu tiempo y luego intentamos hablar sobre el asunto. Y al pasar ya un buen rato, lo único que era capaz de decirme es, no puedo. Y aquel día, después de una hora, no se pudo. Estuvo bloqueada. Tenía un bloqueo emocional completo. Este es un bloqueo muy gordo. Esta chica es que tenía bloqueos muy gordos. ¿Qué sucede cuando tenemos un alumno que está bloqueado? A veces en silencio, a veces explosionado, a veces llorando. Lo primero que suelo recomendar es darles espacio. Estar preguntándoles, ¿pero qué te pasa? ¿Pero explícame qué pasa? ¿Pero por qué? Pero que estoy aquí, ¿eh? Pero hombre, pero esto, algo te tiene que haber pasado. Ponernos encima y hacer muchas preguntas o intentar, probablemente sea contraproducente. El alumno se ponga peor, termine, pues yo qué sé, saliendo dando un portazo, en fin, no sé, o otras cosas. Lo primero es darle espacio al alumno. Y el espacio es tiempo. A veces 15 minutos, a veces son media hora, no sé, el tiempo que requiera. Y darle un espacio para que él pueda expresarse si quiere, porque luego esa es otra. A veces va a querer compartiros lo que le ha sucedido y en otras ocasiones no os va a querer hacer partícipe. Es más, es que tampoco podéis abarcar eso. Si os hace partícipe es fenomenal, vais a poder dar vais a poder poner un granito de arena por vuestra parte, pero hay muchos alumnos que no van a querer compartir con vosotros esa situación. En tal caso, si creéis que es necesario, pues es importante trasladar al entorno familiar pues, que ha habido una circunstancia de esas características para que lo sepan. Que el alumno se abre, fantástico, es una oportunidad para ver qué está pasando. ¿Cómo podemos, si está teniendo un ataque de ansiedad? Yo suelo dividir la acogida a un ataque de ansiedad, a un ataque de ira en dos fases. La primera fase es física, ¿vale? Cuando tenemos ansiedad o cuando estamos teniendo un ataque de ansiedad o estamos viviendo un ataque de ira, lo primero que está haciendo nuestro cuerpo es defenderse o está huyendo y por tanto las manos, o sea, el brazo al completo, las piernas, el corazón, tu cuerpo está en activación absoluta. Y esa activación, en principio, no va a bajar. Entonces, es mejor que el alumno se mueva, corra, salta, haga unas flexiones. Si hay algún espacio en el que pueda elevar la voz, la eleve. Si está muy enfadado, escriba. Bueno, puede gritar en un sitio y demás, le podemos dar un bolígrafo para que escriba todas las palabrotas que se le ocurran. O, en fin, aquello que le está molestando muchísimo. Primero, dar salida a esa explosión física y mental que está viviendo el alumno. Lo primero. Y ya una vez hemos pasado esa primera fase, intentar llevarlo a ir bajando las revoluciones. Pasar, o sea, muchas veces los psicólogos te enseñan a respirar en profundidad y demás. Bueno, al principio no se puede. Lo primero que yo les suelo decir a los chavales es, mira, coge aire y sóplalo muy fuerte, lo más fuerte que puedas, porque lo primero es seguir soltando la tensión. Cuando soltamos el aire con fuerza, notamos aquí cómo estamos contrayendo la musculatura. Y al principio, soltar el aire con esa
contracción muscular, les va a permitir masajear esta musculatura, que es la que suele estar más alterada. Después de dar 2, 3, 4, 5 respiraciones más fuertes, sí que podemos intentar que sus manos vayan a la barriga e intentar que vayan ralentizando la respiración, intentar que vayan respirando más lentamente. Cuando es un ataque de ansiedad y están respirando muy entrecortadamente, esa típica imagen, ¿no?, de la persona que respira a la bolsa, pues también es útil. Y no hace falta una bolsa, podemos hacerlo con las propias manos. Si tenemos un alumno que está hiperventilando, lo ideal es que lleven sus manos a su cara y que poco a poco, con esa interrupción que van a encontrar a través de sus manos, esa respiración se va a ir bajando. ¿Vale? Pero como os digo, primero, si hace falta que haya una disrupción física, que la haya, que salte, que corra, que se mueva, lo que necesite, aunque se vea raro, es importante. Y ya luego podemos ir bajando los ritmos a través de la respiración. Primero fuerte y luego más despacito. ¿Vale? Y ya voy a ir terminando, que seguro me he pasado de tiempo, lo siento. Vale. ¿Qué pasa cuando tenemos alumnos que no hay función ejecutiva y tienen dificultad para establecer muchos caminos de solución diferentes? Pues que pasan de la pasividad a el salto, a la agresividad. Es que yo aguanto hasta que no puedo más y reviento. Y claro, encima me la cargo yo siempre. Nosotros tenemos un montonazo de chavales que son trozos de pan, pero que en los centros escolares y académicos, en institutos y demás, pues muchas veces les pasa esto. Y es que terminan explotando. Claro, ¿qué suele haber detrás? Pues que no sé quién le ha tirado un papel, que no sé quién le estaba diciendo por detrás no sé qué, que además iban saturados porque estaban haciendo esto y le ha salido mal. Yo qué sé, se ha ido acumulando una serie de situaciones y en vez de expresarlo o tomarse un tiempo ellos salir, beber un poco de agua, despejarse y volver, no. En vez de cortar, pasan de no digo nada a exploto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con los alumnos? Pues si hacemos trabajos en grupo, porque bueno, esto puede pasar con muchas cosas, pero voy a centrarme en relación a la relación con otros compañeros. Las primeras veces que hacen trabajos en grupo van a agradecer muchísimo que les demos estructura a cómo mantener ese diálogo, cómo repartir los roles, de qué forma. Si hay 2 o 3 personas que quieren el mismo rol, ¿cómo pueden hacer para repartírselo? O sea, la idea que puedas tener en un momento determinado de, mira, 3 personas queremos el mismo rol, bueno, lo vamos a jugar. Hay personas que no caen en eso. O sea, algunas personas, algunos chavales con los que yo trabajo, cuando el grupo se está organizando se quedan callados, es que no saben qué decir y a lo mejor terminan siempre cogiendo algo que no quieren porque es que el otro lo quería y no se le ha ocurrido decir, oye, pues nos lo vamos a jugar, a ver quién lo coge. Recursos como ese, ¿no? Pues eso, una persona con un patrón pasivo-agresivo necesita saber cómo ser asertivo. ¿De qué otra forma puedo resolver esta situación? Que no es callándome y que no es explotando. ¿Vale? Y bueno, pues ahora vamos a ver 2 síntomas de mucho de lo que hemos visto hasta ahora. Se pasa todo el día enganchado al teléfono, no lo deja nunca y le han llamado la atención varias veces en el centro por llevarlo. ¿Qué dice el alumno? Es que es lo único que me hace feliz. Y esto lo oímos mucho. Comentario genérico, lo oímos un montón, es una pena. ¿Qué pasa? Cuando se me hace muy cuesta arriba el día a día, a nivel académico y a nivel social, pues mi único aliado es ese instrumento, que además es facilísimo, porque hay un montón de... o sea, está preparado para que yo sea feliz. Bueno, para que yo esté entretenido, mejor dicho. O sea, es un evento que está preparado para que yo esté entretenido y me olvide del desastre que me rodea. Desastre entre comillas, porque no es un desastre. Un desastre es un terremoto. Lo que me rodea no es un desastre, pero sí que es verdad que requiere una observación por mi parte, requiere que busque soluciones, requiere que yo haga cambios, requiere que yo haga una serie de cosas que cuesta mucho trabajo pensar y hacer. Hacer terapia
y poner en marcha tu terapia es algo muy duro, muy difícil. Y muchos de los chavales que tienen actualmente diagnósticos de neurodesarrollo llevan haciendo terapia toda la vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues a veces con mayor éxito y en otras ocasiones, pues esto es lo que pasa. Termino evadiéndome de mi vida, evitando confrontar las cosas y bueno, pues venga, pues ahora tengo que hacer esto, pero en cuanto puedo me enchufo. Ahora mismo hay una correlación altísima entre diagnósticos del neurodesarrollo y problemas de adicción a las tecnologías. Son una población especialmente sensible a esta adicción, ¿vale? Tienen menos amigos, tienen menos hobbies porque pasan la mayor parte del tiempo estudiando en sus casas. Entonces, pues el escape, cuando sus padres por fin ya no les tienen estudiando, pues el escape es el teléfono, ¿vale? Así que sí, es un problema importante. Y volvemos de nuevo a la frase con la que habíamos empezado. No nos mira, no pregunta, ni participa de ningún modo, se tumba sobre la mesa, va a su bola. No puedo hacer nada con esa actitud. No puedo más, yo no sirvo para estudiar, no me da la cabeza, no quiero ir allí, lo odio. Después de ver los diferentes testimonios que he compartido con vosotros, pues esta conclusión lleva normalmente pues un montón de esas ideas detrás. Y ahora yo me hago una pregunta, porque es difícil de ver. ¿En qué alumnos lo que estáis viendo es fatiga cognitiva y en qué alumnos lo que estáis viendo es desmotivación? Porque también existen. Hay alumnos que no tienen ninguna motivación para esforzarse en su proceso educativo. O sea, eso existe. Hay alumnos que tienen, como diría yo, muchos, como las cosas que necesitan aseguradas, tienen su wifi, tienen sus, no sé, tienen sus cosas, a su salida con sus amigos, sus padres les dan dinero, hacen esto, lo otro, y en este momento para ellos no es una prioridad hacer su formación. Y luego vais a tener alumnos que no es desmotivación, es que están absolutamente fatigados, no pueden más. Es muy difícil el día a día en un centro educativo cuando todo cuesta tanto trabajo. Y esto es algo que solemos trasladar a las familias en muchos de los... cuando hacemos una valoración y les explicamos a la familia, mira, es que hay un problema de memoria operativa, hay un problema aquí, es que él cuando escucha esta frase está entendiendo esto y esto, pero esto no. Entonces, claro, para asumir los retos cotidianos, su maquinaria va al extremo constantemente. Y fijaros que hablamos de esta fatiga, pues no se termina de entender. Siempre es que es un vago, es que no se esfuerza lo suficiente, es que. Y cierto es que hay personas que toman pues una etiqueta, si se la han dado, y la toman como es que yo soy así y pues me acomodo aquí. Y eso pasa, es verdad. Nosotros intentamos siempre llevar al alumno a la otra idea, vale, yo parto de aquí, pero puedo conseguir todo esto y si esto es una dificultad para mí, pero esto sí lo puedo hacer, ¿vale? Y muchas veces esta idea de fatiga se termina olvidando. En la conversación constante entre padres y hijos, este concepto se olvida muchísimo. Así que bueno, pues quería un poco terminar con eso. Y con esto os dejo aquí como 5 ideas que hemos estado hablando a lo largo de esta charla que os he pegado, que acogiendo un poco la idea de vuestros compañeros del 1%, del factor 1%, pues son pequeñas cosas que sí que ya podéis pues dar uso en el aula sin que os suponga pues hacer enormes adaptaciones, sino simplemente pues apuntar una actitud en vuestro día a día. Y nada más. Sí, bueno, sí, hacer un poco más de hincapié en el punto 5, que sí me parece importante, que es acompañar al alumno en el camino de la autodirección, entendiéndolo como a veces vais a tener alumnos que a lo mejor que pueden sacar de una conversación con vosotros es llegar a entender que pues tal vez este no es mi camino porque yo quiero hacer esta otra cosa. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? No solamente... venga, quiero esto y venga, lo voy a hacer de esta manera. Pero es que tendréis aquí alumnos que a lo mejor no saben siquiera si quieren estar aquí. ¿Qué han terminado aquí? Pues porque han terminado aquí.
Y la autodirección es muy importante, porque si yo no tengo claro por qué estoy aquí, ¿por qué me voy a esforzar en hacer algo aquí? ¿Vale? Entonces, pues eso, y ya está. Espero que haya sido interesante para vosotros. Pues muchísimas gracias. Yo, vamos, aprendo mucho y bueno, son herramientas que nos hacen falta. Vamos, yo las voy a aplicar. Me ha pasado muchísimo, lo siento. No pasa nada. Darte las gracias, ha sido genial escucharte. Aprendemos y hay que ponerlo en práctica ahora. Creo que me comentaste que nos ibas a dejar. Sí. Vale, pues yo a los que queráis os lo paso, ¿vale? Os dejaré el documento y también os dejo un listado, pensando en esa red de la que hablabais, de asociaciones que están especializadas en diferentes tipos de perfiles de neurodivergencia, por si queréis contactar con ellos, porque al final no solamente hay profesionales que os puedan pues orientar, sino personas que están viviendo estas realidades y que tal vez os interese escuchar, que muchas veces terminamos hablando entre profesionales y a veces pues hay personas que viven esta situación diariamente y que están dispuestas a hablar y a comentar con nosotros sus vivencias en primera persona. Sí, de hecho hay incluso alumnos que vienen acompañados por, a lo mejor son psicólogos o son los que les refuerzan y a veces vienen directamente de la asociación aquí al centro y nos preguntan o vienen a conocer el centro, o sea que sí, muchas se ponen en contacto y si no, pues incluso los alumnos dicen que están con ellas trabajando. Claro. Se les puede llamar, bueno, al final es otro apoyo, ¿no? Son apoyos. Y bueno, no sé si tenéis preguntas, si queréis comentarle algo, aprovechar que está aquí y que, bueno, espero que en otras ocasiones podamos contar con ella, pero bueno, si os quedáis con alguna duda y queréis saber. Sí. Claro. Pero en general, a todos, nosotros también. Es decir, muchas de las cosas que estoy compartiendo con vosotros son cosas que hemos ido aprendiendo trabajando. Hay cosas que no nos explican muchas veces en las formaciones que recibimos para dedicarnos a lo que nos dedicamos. No solamente magisterio o profesorado o el máster de profesorado. Se queda corta la formación que recibimos para entender todo esto. Pero es que hay muchas cosas que estamos entendiendo ahora, porque anteriormente el testimonio del alumno no era escuchado. Una de las cosas que sí creo que habéis comentado, que lo de la falta de, creo que lo has comentado tú, María, la falta de formación del profesorado a la hora de estar con este tipo de alumnado. Pues yo en mi caso, yo trabajo con alumnos que tienen leve discapacidad intelectual. Claro. Yo soy ingeniero agrícola y yo no tenía ni idea de lo que era un TEA. Claro. O sea, que me ponen ahí delante con 12 alumnos de las características y la verdad que es muy difícil y metí la pata muchísimas veces, porque es que no sabía que me estaban diciendo con sus gestos, con sus llamadas. Vamos, lo veo súper importante. Has dicho una cosa muy, muy importante. Y fíjate, no sabía lo que era un TEA. Ahora mismo, más importante que saber lo que es un TEA es entender esas dimensiones de las que he compartido con vosotros. ¿Por qué? Porque el TEA va a compartir rasgos con una persona con inteligencia, con un CI leve, bajito leve, porque va a compartir rasgos con un TDAH, porque va a compartir rasgos con otros perfiles y no es tanto el diagnóstico como entender estos procesos, ¿sabes? Exactamente. Están diciendo cómo se comporta, no es simplemente gestos. Sí. Que exactamente, que son iguales en muchos de esos tipos de... Claro. Sí, yo durante un año aprendí mucho de una madre. Tuve un alumno del espectro autista, Asperger, de estos del libro, y la madre tenía miedo de dejármelo en clase porque es verdad que por los primeros días, pues bueno, todo lo que sin filtro. Y sin filtro era sin filtro. Y la madre vino muy apurada porque me pidió permiso para entrar en mi clase. Claro. Y la madre estaba en mi clase y el padre estaba en la clase de otro compañero. Porque los propios padres tenían miedo, entre comillas, de la reacción de su propio hijo.
y lo acompañaban, también tenían tiempo, era el nocturno, pero fue un aprendizaje de esa madre y de ese padre, de que, bueno, pues yo aprendí un poco lo que era un Asperger, un poquillo en ese año, fue un año muy, muy interesante, de saber un poco, me explicaba la madre un poco las reacciones de su hijo. Muchas veces las personas que están dentro del espectro en infanto-juvenil han tenido la oportunidad en los centros escolares de acceder antes de empezar el curso con el objetivo de orientarse, pues no hemos hablado de orientación espacial, pero esa es otra. O sea, de entrar al centro, orientarse, saber dónde están las cosas sin que haya gente. Sin que haya gente. Eso lo agradecen muchísimo. Estábamos en el nocturno, me pidieron permiso, Claro. Fue un caso pues, Claro. bastante excepcional. Claro. Yo no tenía ningún inconveniente, Claro. sí, pero lo que a mí me provocó dolor es ver a esa madre con dolor. Ese sufrimiento que llevaban esos padres, de decir, mi hijo no encaja, y no encaja. Y qué trabajo el de esos padres. Admirable, ¿eh? Admirable. Es muy complicado, sobre todo, claro. Es muy complicado, sobre todo por la experiencia que han tenido hasta ese momento. Y de que el chaval haya vivido situaciones de rechazo previas, que es lo que los padres intentan proteger. Pero bueno, pues a veces es posible y otras veces no. Es muy complicado, sí. Y es una carrera de fondo, porque suelen empezar pues en atención temprana. Es que hay algunas, ahora mismo ya sí llegan aquí personas que llevan en esta andadura desde los 2 o 3 años. Desde los 2 o 3 años. Entonces es muy complicado. Yo he comentado antes de las personas altamente sensibles, pues, es verdad que cada vez se ve más, se nota más del ruido, de la sensibilidad incluso química, que también está habiendo ya casos de alumnos con sensibilidad química. Es un problema también, de todo le hace daño. Yo creo que estamos también sobreestimulados. Sí, sobreestimulados, creo yo, no lo sé, que parece que va a más. Yo no sabría si va a más, no sé si va a más. También yo creo que es que hay ciertos perfiles que antes no llegaban a los centros educativos tipo FP. O sea, que había perfiles que me quedo en mi casa. O sea, había muchas personas que abandonaban el mundo social o se incorporaban más tarde cuando este tipo de circunstancias las llevaban mejor. Por lo menos los casos que son importantes en la integración sensorial. También es verdad, la integración sensorial tiene, hay un toma y daca, y es que hay casos en los que hay un poquito de sensibilidad sensorial y cuando son muy protegidos no generan habituación y entonces no se expone y entonces la cosa se va haciendo más grande. ¿Vale? Entonces, tan importante es exponer a ciertos niveles como no exponer de una forma exagerada, porque si no exponemos un poco, pues al final, pues a lo mejor es por eso que hay más perfiles en cierta medida, porque ahora se escucha más al niño y se protegen más cierto tipo de cosas, que a veces son contraproducentes. ¿Vale? Muy bien, pues no sé si tenéis más cuestiones y si no, hacemos un descanso. No sé la hora que es, a ver. Madre mía. Vale, bien, hacemos un descanso y vamos a hacer un reto, un trabajo, ¿vale? Para, bueno, poder practicar lo que hemos aprendido, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Aurora. Un aplauso. De verdad.